venciendo a Satanás. Mas un buen día el Salvador me halló, hundido en la maldad y lleno de ansiedad. El gran amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es Caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre Oye mi clamor, fiel consolador. vienen Penas, mil y aflicciones, Salvador, y con canciones te doy alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país, do para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es Caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre Oye mi clamor, fiel consolador. Penas, mil y aflicciones, Salvador, y con canciones te doy alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Con pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad.
Desde que conozco a Cristo, mi vida le entregué. Desde que vive en mi alma, mientras más le sirvo, más dulce es Él. Mientras más le sirvo, más dulce es Él. Mientras más le amo, su amor es más fiel. Me lleva al cielo, rebosa mi alma. Mientras más le sirvo, más dulce es Él. Que falta Él me suple, plena gracia me da. Gozo y paz me da mi alma, mientras más le sirvo, más dulce es Él. Mientras más le sirvo, más dulce es Él. Mientras más le amo, su amor es más fiel. Me lleva al cielo, rebosa mi alma. Mientras más le sirvo, más dulce es Él. Mientras más le sirvo, más dulce es Él. Más le sirvo, más dulce es El camino es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Oh, cuán dulce el descanso ha de ser en nuestro hogar. Ya se acerca Canaán, ya se acerca Canaán, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya se acerca Canaán.
cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados. Cuánto aún, cuánto destacan transformados.
abrirá. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia, riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero-le a él. Será de mi alma fuerte paladín. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las vidas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Más bello que el lirio es su limpio blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Un feliz sábado, hermanos, tengan todos ustedes. Es una alegría nuevamente estar aquí para poder estudiar una vez más la palabra de Dios. Bueno, como ustedes saben, esta es una transmisión casera. No tenemos un estudio de grabación, pero sabemos que
no importa el lugar donde estemos, si nosotros con sinceridad estudiamos la palabra de Dios, vamos a recibir la ayuda del Espíritu Santo. Y es exactamente eso lo que vamos a pedir ahora. La bendición del Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría necesaria para poder escudriñar su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por la vida que nos das, porque, Señor, tú siempre estás al cuidado de nosotros, y también porque tenemos la seguridad de que tú nos guías en el estudio de tu palabra. Queremos aprender más de ti, queremos escudriñar tu palabra para poder, Señor, seguir cada día preparándonos para aquel gran día que está muy cerca, en el que tú vas a venir y vas a llevar contigo a todos aquellos que te obedecen. Queremos pedir tu bendición en esta mañana para todos aquellos que están en este momento escuchando este mensaje, el mensaje de tu palabra, y también por aquellos que en un momento posterior vean la grabación, y también a todos ellos bendícelos, Señor. Danos tu compañía y tu sabiduría en esta mañana. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, cada sábado que pasa es una alegría poder estar nuevamente reunidos para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a empezar el estudio de la palabra de Dios exactamente donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada habíamos empezado a revisar, a estudiar cómo era el año de agricultura judío y también cuáles eran las festividades judías, las festividades que habían sido ordenadas por Dios. Entonces, haciendo un breve repaso, voy a iniciar la presentación para que todos podamos ver el diagrama que tenemos en este momento. A ver. Ahí está. Listo. Entonces, lo que habíamos estudiado la semana pasada era que en el año hebreo, en el calendario hebreo, básicamente en el año de agricultura judío había dos estaciones principales en las cuales se realizaban la siembra y la cosecha. El año empezaba, de acuerdo a lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel, el año empezaba en el mes de Nisán, que originalmente se llamó el mes de Abib. Y después ya sabemos que cuando el pueblo judío fue enviado a Babilonia, a partir de ahí los nombres de los meses cambiaron. Y a partir de ahí es que a ese primer mes se le llama el mes de Nisán. Y ahí básicamente habían dos grupos de cosechas. Cosechas primaverales y cosechas otoñales. En la primavera, en primer lugar, se cosechaba la cebada. Y luego, de 50 días, se cosechaba el trigo. En otoño, se cosechaban las uvas y se cosechaba las aceitunas. Entonces, la siembra de la cebada y el trigo se realizaba en otoño. Luego del otoño, en otoño había una lluvia, un periodo de lluvias que hacía que la tierra sea más blanda y pudiera sembrarse la semilla. Luego del otoño venía el invierno. Estamos hablando de los meses de diciembre, enero y febrero. Ya también habíamos visto que los meses del calendario hebreo no coinciden exactamente
con los meses del calendario por el cual actualmente nos regimos, que es el calendario gregoriano. Ustedes pueden ver que el mes de Nisan, el primer mes del calendario hebreo, empezaba más o menos a mediados de marzo y duraba hasta mediados de abril, quizá un poquito antes, o en esos días, en la quincena de abril. Y así cada uno de los meses. ¿Ya? Entonces, se sembraba la semilla. En invierno era una época donde había frío, había oscuridad, el sol no salía y la semilla quedaba latente. Pero luego que pasaba el invierno, iniciaba la primavera y luego venía la lluvia tardía. Con la lluvia tardía que se daba en primavera, a inicios de la primavera, esa semilla que había quedado latente en la tierra empezaba a continuar su crecimiento y luego era cosechada. Entonces, en primer lugar se cosechaba la cebada y luego, 50 días después, empezaba la cosecha del trigo. Y en otoño, luego de la primavera venía un verano que era seco, totalmente seco, había mucho sol. Y cuando terminaba el verano, empezaba el otoño y en otoño se cosechaban las uvas y las aceitunas. Eso fue lo que estudiamos el sábado pasado. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Ahora vamos a estudiar básicamente 3 de las fiestas judías. El pueblo hebreo celebraba 7 fiestas judías. Después que salió y entró a Canaán. Y después, algunos siglos después, se instauró la fiesta del Purim, esta fiesta que aparece aquí, en el lado superior izquierdo, que era a final del año, en el mes de Adar, que es el último año del calendario hebreo. Y también habíamos estudiado de que esa fiesta se instauró debido a la liberación del pueblo hebreo, porque había sido condenado a muerte todo el pueblo hebreo. Entonces, a partir de ahí se llevaba a cabo esta fiesta. Y después, en el año, habíamos dicho, durante los años 167 al 164 antes de Cristo, Antíoco Epífanes había ingresado con su ejército al templo, al segundo templo, porque acordémonos que el primer templo fue el templo de Salomón, que fue construido alrededor del año 1000 antes de Cristo. Luego de más o menos haber estado 500 años, 5 siglos, casi 5 siglos en el desierto, en primer lugar, 40 años en el desierto, y luego casi 5 siglos hasta el año, aproximadamente alrededor del año 1000, todas las ceremonias habían sido llevadas a cabo en ese santuario portátil que había sido construido en el desierto. Entonces, Salomón construyó el primer templo. Luego, los babilonios destruyeron ese primer templo y después de 70 años de cautiverio, regresaron a Israel y construyeron el segundo templo. Ya estamos hablando de alrededor del año 500, 5 siglos antes de Cristo. Y entre los años 167 y 164 antes de Cristo viene Antíoco Epífanes, invade Jerusalén, ingresa al templo, mata a todos los sacerdotes y sacrifica un cerdo en el altar del sacrificio. Y al finalizar esos 3 años, Antíoco Epífanes es muerto y el altar nuevamente es dedicado a Dios.
Ya, esto es importante porque en un futuro vamos a estudiar en el libro de Daniel acerca de aquel cuerno pequeño, que también yo lo hemos estudiado, pero vamos a volver a estudiarlo con más detalle, porque ustedes saben que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis muchas veces repiten las mismas profecías, pero cada vez con más detalle. Entonces allí hay una doctrina falsa que dice que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes. Por eso es que lo estoy mencionando. ¿Ya? En su momento vamos a demostrar que eso no es así. Ya, el cuerno pequeño no es Antíoco Epífanes. Pero bueno, esas fueron las dos fiestas, la fiesta del Purim y la fiesta de las luces o la fiesta de Hanukkah, que también es conocida como la fiesta de la dedicación. Entonces, lo que vamos a analizar hoy son las tres primeras fiestas: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Y vamos a ver la aplicación directa que tiene. Y esto es importante porque todo el proceso de salvación se puede explicar a través de las fiestas judías, porque tienen una significación, o sea, son simbólicas. No estoy diciendo que hay que seguir celebrando la fiesta judía, no, porque todo eso era figura, apuntaba a que algún día ese becerro que se iba a sacrificar o ese cordero que se sacrificaba iba a morir por toda la humanidad. Y eso ya se cumplió. Por ese motivo no es necesario continuar celebrando las fiestas judías. Pero sí son un tipo que nos muestra cómo es que se iba a llevar a cabo la salvación. Y eso vamos a empezar a analizarlo el día de hoy. Entonces, vamos a regresar. O bueno, a ver. Listo. Ya, entonces, la primera fiesta judía era la Pascua. La Pascua se llevaba a cabo, se celebraba el 14 de Nisan o el 14 de Abib, del mes de Abib. Entonces, ¿cómo era que se celebraba la Pascua? En primer lugar, el día 10 se elegía un cordero. Ese cordero que iba a ser sacrificado el día de la Pascua, o sea, el 14 de Nisan. Y la pregunta es, ¿qué significa el cordero pascual? Ese cordero que se sacrificaba, ¿qué significaba? Entonces aquí vamos a verlo. Ahí está. ¿Qué significaba el cordero pascual? Entonces, para poder contestar esa pregunta tenemos que ir a la Biblia. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 5:7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea que ese cordero pascual que se sacrificaba en la Pascua representaba a Cristo. Entonces tenemos que esa primera festividad judía representaba a Cristo que algún día iba a morir por nosotros. Y siempre lo digo, ¿no? Es importante conocer cómo era que funcionaba el santuario terrenal y qué representaban las fiestas judías. Porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, específicamente cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo generalmente hace la aplicación pensando en lo que significaba aquello que antes se realizaba en el santuario y en las festividades judías. Entonces, por eso aquí dice, porque nuestra Pascua,
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, por ese motivo, el apóstol Pablo nos insta a que seamos nueva masa sin levadura. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? En un momento lo vamos a ver. ¿Qué significa la levadura? ¿Ya? Pero esa representación, esa festividad judía de la Pascua representaba a Cristo. Cristo algún día iba a morir. Entonces la pregunta es, si eso representaba a Cristo, es decir, algún día Cristo iba a morir y iba a morir por toda la humanidad, entonces celebrar después la Pascua ya no tiene sentido, porque ya se cumplió, el objetivo de esa festividad ya se cumplió. Entonces, por ese motivo es que nosotros ya no estamos obligados a celebrar las festividades judías. Entonces, vamos a... Listo. Ya ustedes saben que ahora, como tenemos la ayuda de la tecnología, hay que usarla. Ya, entonces, ¿qué más? Ese cordero que había sido elegido el día 10 y se sacrificaba el día 14, el 14 de Nisan, resulta que debía ser asado al fuego. No tenía que ser hervido ni comerse crudo. Tenía que ser asado al fuego completamente sin quebrar ningún hueso. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando Cristo murió, a Cristo no se le quebró ningún hueso. O sea, los soldados con la espada, habían roto los huesos de los 2 ladrones que estaban a cada lado de la cruz de Cristo para que mueran. Pero cuando fueron a ver cómo estaba Cristo, Cristo ya había muerto. Entonces, ese cordero que moría en la Pascua, ¿cuándo es que se instauró este servicio o esta festividad? Se instauró cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios dio la orden de que debían celebrar la Pascua sacrificando un cordero, pero no solo era necesario sacrificar el cordero, sino que tenían que rociar la sangre en los dinteles de la puerta. Entonces, esa aspersión de la sangre en los dinteles de la puerta significaba que el primogénito, el hijo primogénito de todas las familias, específicamente de aquellas familias que rociaban en el dintel de la puerta, ese hijo primogénito no iba a morir. En cambio, en aquellas casas que no esté rociada la sangre en el dintel de la puerta, iba a morir. Fue así que en Egipto murieron todos los primogénitos, porque no habían sacrificado ningún cordero y menos habían rociado la sangre en los dinteles de la puerta. Entonces, esa aspersión de la sangre significaba la liberación de la muerte. Entonces, por intermedio de la sangre de ese cordero, se pasaban por alto los pecados que habían sido cometidos antes. Es decir, cuando yo me apropio de esa salvación que me da Cristo, todos los pecados que he cometido antes me son perdonados y me libero de la muerte. No estoy hablando de la muerte que ahora en algún momento las personas llegan a experimentar. Ya, yo espero que no, porque ya falta poco. Falta muy poco tiempo para que Cristo venga. Si es su voluntad, estaré vivo hasta aquel gran día. Entonces, por ese motivo, las personas, cuando aceptan esa salvación que Cristo les da,
somos liberadas de la muerte eterna. No estoy hablando, como les dije, de la muerte temporal, sino de la muerte eterna. Porque cuando Cristo venga, va a llevar con Él a aquellos que le amaron y le obedecieron, y les dará vida eterna. En cambio, aquellos que lo rechazaron van a sufrir la muerte eterna. Entonces, pero tampoco bastaba la muerte del Cordero, tampoco era necesario, o sea, no solo era necesario que el Cordero muriera, sino que debían de comer la carne de ese Cordero. Es decir, para poder liberarse de la muerte, no solo era necesario sacrificar el Cordero, no solo era necesario asperjar la sangre, rociar la sangre en el dintel de la puerta, sino que era necesario comer la carne. O sea, para poder liberarse no solo tiene que morir el Cordero, sino hay que cumplir las condiciones para lograr esa vida, esa liberación de la muerte. Entonces, de esa manera, Cristo, cuando muere, da la posibilidad a todo el mundo, a toda la humanidad, para todos los que han vivido antes de la muerte de Cristo y para todos aquellos que irían a morir después, les ofrece la salvación. La salvación, ¿y qué es la salvación? Es darles la vida eterna. Entonces, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una aplicación individual de esa muerte en mi persona. De tal forma de que sea posible la salvación. Hay algunas falsas doctrinas que dicen que como Cristo ya murió por toda la humanidad y Él cargó con el pecado de todos, entonces toda la humanidad cuando Cristo venga va a ser salva. Eso es falso. Eso en ningún lugar de la Biblia se menciona. Más bien claramente se especifica que, y en esta fiesta judía también se especifica, simboliza que no solo tengo que creer que Cristo murió y me salvó, sino que tengo que hacer una aplicación individual. Entonces, ambas cosas son necesarias. La muerte de Cristo y la aceptación de parte del pecador de que Cristo lo salva y cumplir la condición. ¿Cuál es esa condición? Pues seguirlo. Esa es la condición. O sea, que debemos asimilar, así como comían el cordero tenía que ser comido completamente. Si la familia era muy pequeña para comer un cordero en una sola noche, entonces tenían que juntarse entre 2 o 3 familias, las que sean necesarias para que ese cordero pudiera terminar de comerse completamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros debemos asimilar completamente a aquel Cordero de Dios que nos da la vida, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que yo me identifico plenamente con Cristo y de esa manera Dios me da la salvación. Pone delante de mí, cubriéndome, está Cristo. Es decir, cuando Dios mira al pecador, en realidad está mirando a Cristo. Cristo pone su justicia y el pecador que ya ha sido perdonado, pues está representado por Cristo. Y por ese motivo, Dios nos da la salvación. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más pasaba en la Pascua? Resulta que en todas las casas del pueblo judío, del pueblo hebreo, no debía haber levadura. Nada debía prepararse con levadura durante esos días.
Entonces la pregunta es, ¿y qué representa la levadura? ¿Por qué es que la levadura no debía estar presente en las casas? Entonces, justamente eso es lo que vamos a buscar. En 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. O sea, aquí quien habla es el apóstol Pablo. Y nos dice que dejemos esa vieja levadura. Hasta el momento no sabemos todavía qué es. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Aquí está la respuesta. La levadura significa malicia y maldad. ¿Y eso qué es? Eso es pecado. Entonces, la levadura representa al pecado. Por eso es que en la fiesta de la Pascua y los siguientes días no debía haber levadura, nada tenía que ser preparado con levadura, ni los panes, ni ningún tipo de alimento. Y adicionalmente, no debía haber levadura en la casa. ¿Eso qué significa? Que una vez que nosotros aceptamos a Cristo y asimilamos a Cristo en nuestra vida, debemos de dejar la levadura, o sea, debemos dejar el pecado. Eso es lo que representa la levadura. Por ese motivo es que nosotros debemos obedecer a Dios. O sea, no es cierto que y esto siempre lo digo, ¿no? Y lo digo porque es una doctrina que a nivel mundial del mundo cristiano, en casi todo el mundo cristiano, cree que una vez que eres salvo, ya no hay nada que hacer, ya estás salvado. Pero aquí la condición que dice, que dejemos la vieja levadura, que dejemos el pecado. ¿Y qué es el pecado? Infracción de la ley. O sea, clarísimo, ¿no? Tenemos que dejar el pecado. ¿Para qué? Para que seamos esa nueva masa, sin levadura, sin pecado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea, como digo, la levadura representa el pecado. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que ese símbolo que en la Pascua no solo había que comer el cordero, no solo había que matar el cordero, el dintel de la puerta había que rociarlo con la sangre, había que comer el cordero, no solamente eso, sino que después, paralelamente, tenemos que limpiar la casa de la levadura. O sea, todo eso tenía su significado, y aquí el apóstol Pablo claramente lo especifica. La levadura es el pecado. Y ahora tenemos que celebrar la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de maldad y de malicia, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por ese motivo es que no es que una vez que yo soy salvo, eternamente voy a ser salvo. Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios me pide. ¿Qué me pide? Me pide dejar el pecado a través del poder de Cristo. Yo solo no lo voy a poder hacer, pero tengo que tomar la decisión. Si no decido, Cristo no me va a poder ayudar. Yo tengo que decidir. Entonces, ¿qué otra cosa representa la levadura? Fíjense. No solo representa el pecado, también representa el pecado, pero representa las falsas doctrinas que como ejemplo Cristo puso a los fariseos, los saduceos y los herodianos.
Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos leer ahí, hay muchos textos, varios textos que indican que esa levadura representan las falsas doctrinas. Por eso es que actualmente, bueno, siempre han habido falsas doctrinas. El diablo quiere que nos confundamos. El diablo quiere que creamos en doctrinas que no tienen el 100% de la verdad. Entonces sabemos que si mezclamos la verdad con la mentira, el resultado es una completa mentira. No porque tenga 99% de verdad y un 1% de falsedad, todo va a ser verdad. Al final, todo se malogra, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, imagínense que estamos tomando un jugo, un jugo de fresa. Ya esta época ya está viendo, al menos aquí en el Perú, ya es la época de fresa. Noviembre, diciembre, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre. Hemos preparado una jarra de fresa y por algún motivo le cae una gotita de gasolina. Y no nos damos cuenta. Cuando probamos ese jugo, entonces inmediatamente lo vamos a rechazar. Así es con la verdad, pero es más sutil, porque el Satanás es muy sutil. Lo hace de tal forma de que no nos demos cuenta. Y nosotros creemos que es verdad esa doctrina cuando en realidad es falsa. Entonces, miren, la levadura representa las falsas doctrinas que en su tiempo Cristo ya lo había dicho así, ¿no? Fíjense, vamos a leer dos textos, Mateo 16 y Mateo 23. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Cristo cuando hablaba de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y por qué se cierra el reino de los cielos delante de los hombres? Porque enseñaban falsas doctrinas. Entonces, si yo sigo una falsa doctrina, yo no voy a poder tener acceso al cielo que Cristo me lo da. Porque la doctrina que estoy creyendo no es verdadera. Y por ese motivo, cuando enseñaban sus falsas doctrinas, ellos no entraban al cielo y tampoco los que lo seguían, porque creían en algo que era falso. ¿No? Había muchas falsas doctrinas. ¿Qué más? Fíjense. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué pasaba en aquella época? Que los fariseos hacían largas oraciones en favor de las viudas, imagínense, y por eso cobraban. Las viudas que no tenían el sustento necesario, hacían todo el esfuerzo porque creían que esas oraciones de aquellos que se autodenominaban consagrados iban a interceder por ellas. Y de alguna manera iban a obtener el favor de Dios. Y por eso cobraban los fariseos. Por eso ahí Cristo les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. O sea, cobraban por orar. Como pretexto hacéis largas oraciones. A eso se refiere, ¿no? O sea, cobraban por la oración que hacían. Por esto recibiréis mayor condenación. Ahora, probablemente ustedes estén pensando, ¿no? ¿Conocen de alguna situación en la cual para hacer oraciones por aquellos que ya murieron, para que pasen del purgatorio al cielo y que no sean enviados al infierno, hay que hacer una
una ceremonia, una misa, pero eso te cuesta. Aquí Cristo claramente desenmascara a los fariseos y a los hipócritas y a cualquiera que quiera cobrar por hacer oraciones o por intentar, porque eso es imposible, intentar actuar como intercesor ante Dios, y por eso hay que cobrar. No me estoy refiriendo aquí a las ofrendas ni a los diezmos, que está especificado también dentro de la Biblia, sino me estoy refiriendo a aquellas, entre comillas, donaciones que se cobran para poder llevar a cabo algún rito religioso. Claramente está especificado en el versículo 14. ¿Qué más? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Por las falsas doctrinas. Entonces, en resumen, ¿qué representa la levadura? La levadura representa 2 cosas. Representa la malicia, la maldad, el pecado, y también representa las falsas doctrinas. Entonces, miren, vamos a ver. Ya está. Ya, lo que pasa es que aquí hay que... Tengo que hacer rápido el cambio, ¿no? Cuando hay una sola persona que maneja el audio, el video, las diapositivas, se nota la diferencia, ¿no? En cambio, cuando uno ve una transmisión hecha en un estudio, la persona que está hablando solo se preocupa de hablar, nada más. ¿Ya? Pero como les dije, esta es una transmisión casera, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. ¿Ya? Entonces, fíjense. La casa o las casas en la celebración de la Pascua no debían de tener levadura. El día 15 empezaba la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura. Y durante 7 días, desde el 15 de Nisan hasta el 21 de Nisan de ese primer mes del año, debían de comer solamente panes sin levadura. No debía haber levadura en la casa. Toda la levadura tenía que ser eliminada. Por eso en 1 Corintios 5:8, que ya lo hemos leído, dice, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. ¿Quién es la Pascua? La Pascua es Cristo. Celebremos la muerte de Cristo, que nos dio la salvación, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, debemos de celebrar esa salvación alejados del pecado. Y en su ministerio, cuando Cristo estuvo en la tierra, Cristo hizo referencia al pan, haciendo una representación de él como el pan vivo. Entonces, vamos a buscar en Juan 6, 50 y 51. Vamos a... Ahí está. Fíjense. ¿Qué dijo Cristo? Cristo estaba explicando a sus discípulos y les dijo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Y a qué está refiriéndose Cristo? ¿A qué pan?
se está refiriendo al mismo, porque luego dice, yo soy el pan vivo, que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, nuevamente aquí hay una relación estrecha entre la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la muerte de Cristo. Clarísimo, ¿no? Dice, yo soy el pan vivo. ¿Qué pan? Ese pan sin levadura, pues porque Cristo no tuvo pecado. Cristo es el pan vivo, el pan sin levadura, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, Cristo se sacrificó por nosotros, entregó su vida y nosotros debemos de comer su carne, simbólicamente, ¿no? Debemos de aprender más de Él, debemos de seguirle, debemos de amarle y debemos de obedecerle. Entonces, cuando Cristo iba a morir, celebró la Pascua. La noche anterior a su muerte, sabemos que Cristo murió el 14 de Nisan a las 3 de la tarde, pero en la noche anterior, el día jueves, en la noche, Cristo celebró la Pascua con sus discípulos. Pero en realidad, para ellos era 14 de Nisan, era viernes. ¿Por qué? Porque el día, de acuerdo a los registros bíblicos, empieza cuando se oculta el sol en la noche. O sea que el día no empezaba a la medianoche, como ahora nosotros contamos los días, ¿no? De medianoche a medianoche es un día. No, en la época de Cristo y para el pueblo hebreo, el día empieza en el momento que el sol se oculta. Entonces, la cena que celebró con sus discípulos fue el día viernes, el día 14 de Nisan, la celebración, porque el sol ya se había ocultado. Ese jueves terminó cuando se ocultó el sol y empezó el día viernes. Entonces empezó el 14 de Nisan y en ese día se celebró la Pascua. Y Cristo murió el 14 de Nisan, pero a las 3 de la tarde. Entonces, y ese día, ese jueves para nosotros, jueves de noche, pero en realidad es viernes, las primeras horas del viernes, comieron la Pascua, Jesús y sus discípulos, y Cristo estableció una institución que debía conmemorar su propia muerte. ¿Cuál era? La cena del Señor. Porque Cristo dijo, luego de que comieron el pan sin levadura y tomaron el vino sin fermentar, porque el alcohol, cuando el vino tiene alcohol, representa también el pecado y también representa las falsas doctrinas. Ya, eso lo vamos a estudiar en un futuro. Ya, pero Cristo con sus discípulos comieron panes sin levadura el día de la Pascua, la cena pascual, panes sin levadura y jugo de uva sin fermentar. Entonces, Él dijo, haced esto en memoria de mí. O sea que ya la Pascua, como tal, ya no iba a celebrarse, sino que ahora quedaba instituida esta nueva ceremonia, que era la que ahora se le conoce como la Cena del Señor, que consiste en comer panes sin levadura y jugo de uva sin fermentar. Entonces, tenemos que el 14 de Nisan, Cristo fue sacrificado
que había sido simbolizado por ese cordero que moría en la Pascua, y luego que murió, fue sepultado, descansó el día sábado, el día séptimo, descansó, y al siguiente día resucitó. Entonces, el día 14 de Nisan era la Pascua, el día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura, y el día 16 había otra fiesta, otra festividad, que era la fiesta de las primicias. Y Jesús resucitó ese día, resucitó el 16 de Nisan en la madrugada, como antitipo de esa gavilla mecida. ¿Y qué era la gavilla mecida? Justamente ahora vamos a estudiar qué era o qué es lo que se hacía en esa fiesta de las primicias. Resulta que el día 14, por la mañana, cierta porción de un campo de cebada, antes de cosechar la cebada, lo que se hacía era el 14 de Nisan o el 14 del mes de Abib, se marcaba una porción de un campo que había sido elegido. De todos los campos que había, donde se iba a cosechar la cebada, se elegía un campo y una porción se marcaba. Fíjense la aplicación que luego, usando la Biblia, vamos a encontrar. Es espectacular. Entonces, miren, el día 14 de Nisan, en la mañana, se marcaba una porción del campo de cebada. Luego, el día 16 de Nisan, ese día se elegía a 3 hombres que en presencia de testigos cortaban primero ataban las gavillas y las cortaban. Y después de cortarlas, todas eran juntadas en una sola gavilla y se llevaban al templo y se presentaban delante de Dios como la primicia de la cosecha, la primicia de esa siega que iba a iniciarse. O sea, lo mejor de la cosecha se había escogido, se llevaba al templo y se mecía. Entonces, luego de haber sido mecida esa gavilla, entonces posteriormente se empezaba a cosechar todos los campos de cebada. Sin haber hecho ese servicio, no se cosechaba. Entonces, esa gavilla mecida se presentaba para que Dios la acepte. Entonces, miren la aplicación. En 1 Corintios 15:23, voy a mostrarles el versículo en el que nuevamente el apóstol Pablo hace referencia a las primicias. Esto es importantísimo porque, como habíamos dicho, siempre el apóstol Pablo piensa, cuando escribe, piensa en los servicios que se llevan a cabo en esas fiestas y les da la aplicación, o sea, les da la interpretación. Fíjense, 1 Corintios 15:23. Aquí, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Anteriormente, para tener un poco de contexto, anteriormente este versículo está hablando de la resurrección de los muertos. Y dice, refiriéndose a la resurrección, en el orden en que va a ocurrir la resurrección, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, o sea, primero Cristo resucitó. Luego, las primicias. Y luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué representan las primicias? Entonces representan aquellos
que resucitaron después de Cristo. Y la pregunta es, ¿y quiénes resucitaron después de Cristo? Porque después dice, después de esas primicias, dice, luego van a resucitar los que son de Cristo en su venida. O sea que cuando Cristo venga, todos aquellos muertos que son de Cristo van a resucitar. Pero ya antes han resucitado las primicias. Y antes de las primicias resucitó Cristo. Entonces la pregunta es, ¿y quiénes son las primicias? ¿Ya? Entonces, es una pregunta importante que vamos a contestarla. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que pasó? Cristo murió el 14 de Nisan. El 15 de Nisan permaneció en el sepulcro. El 16 de Nisan, en la madrugada, resucitó. ¿Pero qué había pasado? Lo que había pasado es que Cristo había llevado el pecado de toda la humanidad, de todos aquellos que murieron y vivieron hasta su muerte, y también de todos aquellos que vivieron y murieron después de su muerte hasta su segunda venida. Entonces, todos esos pecados Él los había cargado. Y en un momento, antes de morir, que dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era que Dios lo había abandonado, sino que él sentía la separación de Dios por el pecado y creía que esa separación era irreconciliable. Ya no podía nuevamente tener la aceptación de Dios. Pero cuando Cristo resucitó ese primer día de la semana, lo que Cristo primero hizo fue ascender al cielo para recibir la aceptación y tener la confirmación de que su sacrificio había sido acepto de parte de Dios. Es así como Él resucitó, en ese mismo día fue al cielo y escuchó las palabras del Padre que le daba la bienvenida y que le decía, tu sacrificio ha sido suficiente. Por eso es que cuando se le acercó María, él le dijo, no me toques, todavía no he subido al Padre. ¿Por qué? Porque quería recibir la aceptación, quería presentarse antes de poder manifestarse a los suyos, es decir, manifestarse a sus discípulos y manifestarse a todos aquellos que lo amaban y que le seguían. Entonces, después de eso, Cristo descendió nuevamente del cielo. Pero ¿qué pasó? Que Cristo resucitó entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Cristo estaba representado por aquella gavilla que se agitaba. El sacerdote, luego de que había sido cortada las gavillas y habían sido juntadas en una sola, eran llevadas al templo y el sacerdote mecía la gavilla para que Dios acepte esa gavilla. Entonces Cristo hizo exactamente lo mismo. Él estaba representado por esa gavilla que el sacerdote agitaba. Y justamente por eso es que el día de su resurrección, el 16 de Nisan, Cristo ascendió al cielo a presentarse como la gavilla. Entonces, pero ¿qué pasó? Que al resucitar Cristo, resucitó una gran multitud de personas que habían vivido desde la creación del mundo después de Adán hasta su muerte. Entonces, cuando Cristo resucitó, hubo un gran terremoto y resucitaron otras personas. Entonces, ¿quiénes eran aquellos que resucitaron? Habían sido
aquellos que habían inclusive dado su vida por la causa de Dios. Entonces, ahora ellos eran testigos directos de aquel que los había resucitado. Entonces, y la pregunta es, ¿y dónde está eso? ¿No? O sea, ¿en qué parte de la Biblia encontramos que eso fue así? Entonces, como último versículo, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 27. Vamos a ir a Mateo 27. Mateo 27, 50 al 53. Y fíjense, mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Cristo murió. 3 de la tarde, la hora novena del 14 de Nisán. ¿Qué pasó? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, no de abajo arriba, para que no se interprete que alguien lo había rasgado, sino de forma sobrenatural, de arriba a abajo. Y ese velo del templo, cuando se rasgó, hizo que se viera el lugar santísimo. Ya en la figura que representaba, ya se había cumplido con la muerte de Cristo. Ya no era necesario llevar a cabo ningún rito más, porque ya se cumplió aquello que representaba. ¿Y qué pasó? La tierra tembló y las rocas se partieron, o sea, hubo un terremoto. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ya, aquí aparentemente, hasta aquí, si leemos hasta el versículo 52, aparentemente pareciera que el viernes resucitaron estos santos, pero sigamos leyendo. ¿Qué dice el versículo 53? Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, después de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y luego resucitaron esos santos. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, miren, el día viernes, aquí está nuevamente, se abrieron los sepulcros, o sea, esas primicias, esas espigas que se marcaban el día viernes, ¿qué representaban? Representaban justamente a esos sepulcros que fueron abiertos, fueron removidos el día viernes cuando Cristo murió, fueron marcados. Y luego, el 16 de Nisán, cuando Cristo resucitó, ellos después resucitaron. Entonces, eso es lo que significaba las gavillas. Cristo iba a ser presentado como aquella gavilla mecida, iba a ser presentado en el cielo, y luego las primicias, que eran las primeras cosechas, era justamente estos santos que habían resucitado. Esa es la aplicación de las primicias. Y la pregunta ahora es, habíamos visto que habían tres grupos, ¿no? Primero Cristo, las primicias, y luego los que resucitemos, si es que en algún momento vayamos a morir, o los que sigamos vivos cuando Cristo venga, vamos a recibir a Cristo. La pregunta es, ¿queremos estar en ese grupo que Cristo va a llevar al cielo? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Bueno, amigos, hermanos, este ha sido el estudio de esta primera parte de las festividades judías. El próximo sábado vamos a continuar con el estudio de las siguientes festividades. ¿Y por qué? Porque
esto nos ayuda a entender el Nuevo Testamento, las epístolas del apóstol Pablo, nos ayuda a entender las profecías, el libro de Daniel y Apocalipsis, y finalmente, de esa manera vamos a tener una mayor comprensión acerca de ese proceso de salvación. Bueno, hermanos, amigos, ha sido una alegría estar con ustedes, poder haber estudiado. Como siempre, los animo a que puedan abrir sus Biblias durante la semana y puedan estudiar aún más sobre estos temas que en realidad son apasionantes. ¿Ya? Y con el objetivo de no dejarnos llevar por aquellas falsas doctrinas que circundan en el mundo y que nos pueden hacer perder la salvación. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú eres quien nos da la vida, quien nos da la sabiduría y quien nos permite que podamos aprender más de tu palabra. Queremos ahora pedirte una bendición especial para cada uno de nosotros, que seas tú quien nos guíe y nos ilumine para poder seguir entendiendo tu palabra, seguir escudriñándola y sobre todo dándole prioridad en nuestras vidas. Acompáñanos ahora, bendice a nuestras familias y danos tu bendición. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya hemos llegado al final. Deseo que todos tengan un feliz sábado. Todavía las horas del sábado no han terminado. Terminan cuando se oculta el sol, pero deseo que todos tengan la bendición de nuestro Dios y que podamos continuar adelante en esta vida, en este mundo que está lleno de dificultades, pero sabemos que algún día Cristo va a venir y va a restaurar el mundo luego de que estemos 1000 años en el cielo morando con Él. Va a regresar por tercera vez y este mundo va a restaurarse de acuerdo a como era en el Edén original. Así que, bueno, llegó el momento de despedirnos. Deseo que Dios los bendiga y que los acompañe durante toda esta semana. No se olviden, si aún no lo han hecho, suscríbanse en el canal de YouTube, activen la campanita para que les llegue automáticamente el mensaje de inicio de cada uno de los estudios que vamos a llevar a cabo durante todos los sábados. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo el próximo sábado.